Buenos días a todos, soy Miguel Delicado, aunque muchos me conoceréis como Deli. Y bueno, esta presentación la hemos hecho mi compañero Enrique Velasco, mi amigo y yo. Aunque hable hoy, en el fondo voy a representar el trabajo que hemos hecho los dos. Esta presentación se va a llamar Base Neurofisiológica de los Tratamientos en Fisioterapia. Y aquí os he dejado una frase de Sluka, que es una autora que vais a escuchar bastante a lo largo de esta presentación. Entonces, vamos a empezar ya. Vale, este es el índice. Vamos a hablar primero de una serie de técnicas pasivas, luego hablaremos de ejercicio y por último hablaremos de unas terapias. En cuanto a las terapias pasivas, van a ser aproximadamente estas sobre las que vamos a hablar. Y para que os hagáis una idea de la estructura, primero hablaremos de la técnica, haremos una descripción, qué evidencia clínica tiene, con los estudios que lo respaldan, y luego hablaremos de los mecanismos que subyacen a esos efectos que vemos. Entonces, mientras que yo voy a hablar de estas técnicas, quiero que penséis qué tienen en común este tipo de técnicas. En cuanto a la punción seca, todos conocéis esta técnica, que es una técnica invasiva en fisioterapia, que se usa o se empezó a usar sobre todo para tratar los puntos gatillo. Aquí os dejo la palabra clave, por si siempre queréis buscar artículos o lo que queráis. Y tiene tantísima evidencia que hay un montón de revisiones sistemáticas, incluso en las diferentes partes del cuerpo o incluso en diferentes tipos de patología. Hay mucha controversia, algunos estudios sí que encuentran efectos, aunque sean a corto plazo. Lo que siempre tienen en común todo este tipo de revisiones es que la evidencia es de baja calidad. Y hay otros estudios que no reportan este tipo de efectos. Entonces, bueno, a día de hoy hay bastante controversia, como en la gran mayoría de técnicas en fisioterapia. Antes de decir las bases fisiológicas que yacen a este tratamiento, es muy interesante hacer un razonamiento que siempre suele hacer Quique, que es, para empezar, un punto gatillo se define en sí mismo como un punto hipersensible. Hay varios estudios donde han hecho microdiálisis y hay una serie de sustancias proinflamatorias y proalgógenas. Y se ha reportado en la bibliografía que un aumento de actividad sostenido de las células receptoras, las células tipo C, puede producir una sensibilización central, como ha explicado Quique en la otra charla. Entonces, ese podría ser el mecanismo fisiopatológico. Entonces, ¿en qué punto de todo este razonamiento introducir una aguja en ese punto ya hipersensible con una mayor actividad de las fibras C? ¿En qué momento puede esto producir una analgesia del dolor? Es más, hay autores que hablan de que la punción seca no solo para tratar los puntos gatillos, sino que sirve para tratar tejido conectivo, tejido muscular, tejido neural. Entonces, hay una reflexión que es muy interesante, que si algo cura todo, quizá no haga demasiado. O quizá el mecanismo por el que funciona es común a todos estos tejidos. Siempre voy a querer graficar o ilustrar de alguna manera la evidencia más clásica o el enfoque más clásico con esta lupa. Y ahora veréis la justificación más novedosa o más actual. Entonces, la justificación para tratar los puntos gatillos de la punción seca siempre se ha justificado desde las teorías de Travell y Simon como que se irrumpe el punto gatillo. Entonces desaparece esa hipoxia local debida por un exceso de acetilcolina en la placa motora, esa disfunción. No hay evidencias de que esto funcione así, no hay un solo experimento que respalde o apoye esta hipótesis. Y la revisión que tenéis abajo, que es de CAFNI 2013, es una revisión magnífica que os recomiendo a todos, que habla sobre los diferentes mecanismos neurofisiológicos que pueden justificar esta terapia. Entre uno de ellos habla de la inhibición segmentaria, que como todos conocéis, esta es la teoría de la puerta de control, de Mercaki-Walsh, del 65, pero esta inhibición se produce por una activación de las fibras de bajo umbral, las fibras A-beta. Entonces, la activación de estas fibras con la introducción de una aguja quizá será escasa. Para eso más vale que pongamos nuestra mano encima de ese punto gatillo, de esa zona muscular. Sin embargo, otro mecanismo que sí que es mucho más interesante, mucho más adecuado para este contexto en específico, es la activación del sistema inhibitorio descendente. Eso también está explicado en la charla de mi compañero Quique, así que os recomiendo que la queráis ver si queréis ampliar conocimientos o profundizar. No voy a parar demasiado en ella ahora. Pero, en resumidas cuentas, ante un estímulo doloroso, este sistema se activará y puede producir una analgesia tras nuestra intervención. El CIRIAX aquí también os dejo una serie de palabras clave para por si queréis buscar información. También son un poco variadas, como en muchas de las técnicas de fisioterapia. Al final cada uno a veces acaba haciendo lo que quiere.
Aquí tenéis una imagen de un artículo y la evidencia clínica que tiene el Ciriax es muy limitada y de hecho estudios que solo utilicen Ciriax como intervención hay poquísimos. Aquí hay una revisión Cochrane con 2 ensayos clínicos y con un nivel de evidencia bajísimo. La metodología no era la más adecuada y concluyen que no tienen evidencia suficiente para determinar los efectos del masaje llamado Ciriax transversal profundo, se llama. Otro estudio también dice que, o bueno, otra revisión de estudios concluye que no puede establecer su eficacia, debido a que hay muy pocos artículos y de los pocos artículos que hay suelen estar en combinación con otras técnicas, como por ejemplo, por decir algo, aplicar Ciriax y poner TENS. Muchos estudios no encuentran efectos y algunos otros sí. Siempre estoy hablando de dolor. Entonces, la evidencia del Ciriax es muy escasa y es de muy baja calidad, así que no podemos sacar ninguna conclusión. Las bases fisiológicas del Ciriax que clásicamente se han apoyado, más que explicarlas las voy a leer textualmente porque no tiene ningún desperdicio. Y es, reorganiza el patrón de fibras musculares que causaba la tensión muscular crónica. Y eso, consecuentemente, mejoraría el dolor. Otros estudios proponen que la estimulación mecánica induce la reparación del tejido, citando el trabajo de la mecanotransducción de Kahn, que todos conocemos también. Entonces, son unos argumentos que se sostienen en el aire por las nubes, no tienen mucha base. Sin embargo, volvemos a ver que hay una activación probablemente del sistema inhibitorio descendente, porque estamos al final evocando un estímulo nociceptivo, estamos evocando dolor al paciente y eso va a tener unas consecuencias analgésicas por este mecanismo. Más terapias que podrían tener una justificación similar son el TENS, o la neuromodulación, de baja frecuencia y alta intensidad. Específicamente alta intensidad es lo que hace que la clasifiquemos en este grupo. Os dejo aquí las palabras clave, simplemente aclarar que TENS es un término que se suele utilizar en medicina, pues es un procedimiento neuroquirúrgico de la implantación de un electroestimulador para gente con dolor crónico. Entonces aquí arriba os dejo otra serie de palabras clave que suelen ser más eficaces a la hora de querer buscar este tipo de evidencia. En concreto la última, Peripheral Sensory Nerve Stimulation, es la palabra clave por autonomasia para poder encontrar evidencia de esto. Electroacupuntura también hay muchísimo. Bueno, al final es la aplicación de una corriente alterna, bifásica simétrica, sea de forma transcutánea o percutánea. En concreto estamos hablando ahora de la de alta intensidad. Al final es una intensidad que es molesta para el paciente, pero por supuesto que sea tolerable, y con una baja frecuencia, entre 2 y 4 Hz. Hay muchísima evidencia también en muchísimos estudios en cuanto al TENS, tantos que hay incluso una revisión de revisiones Cochrane. Muchísimo. Y este otro estudio que os dejo de Vance, de 2014, también revisa 7 u 8 artículos en diferentes patologías y en diferentes partes del cuerpo. Hay muchísima disputa. Algunas de esas revisiones sí que apoyan los efectos a corto plazo del TENS para reducir el dolor, otros no encuentran efecto. Entonces, de nuevo, vuelve a haber mucha controversia y no conclusiones claras. Por supuesto, baja calidad metodológica de los artículos, un nivel de evidencia muy bajo, y muchísima variabilidad en los protocolos que usan los autores. Entonces, luego que hablemos del TENS a baja intensidad, citaré los mismos artículos porque las revisiones no segmentan entre alta y baja intensidad. En cuanto a la base fisiológica, esta imagen supongo que ya os sonará porque tanto Patricia, tanto Enrique la habrán enseñado en sus presentaciones, y es que el tipo de fibra funcional, a las A beta, a las A delta o las C, se van a activar por diferentes intensidades. Y como podéis ver, las fibras C son las que más intensidad necesitan para poder reclutarse. En este caso, como el TENS o la NMP se usará de alta intensidad, reclutará seguramente todos los tipos de fibras funcionales, sensoriales, quiero decir. Entonces, seguramente, como esto va a producir dolor, producirá una activación del sistema inhibitorio descendente. De la misma manera, la electrólisis percutánea seguramente reclute este sistema. De forma añadida, a bajas frecuencias, hay estudios que también hablan de cómo activa el sistema inhibitorio descendente y en concreto aumenta la liberación de encefalinas, cuyos receptores son los mu-opioides y se encuentran en mayor medida en el sistema nervioso central. Entonces tiene un efecto más poderoso de analgesia.
Pero además, según la evidencia más actual y leyendo los trabajos de Klein y de Walter, también surge un nuevo concepto. En neurociencia no está nuevo, pero su aplicación a la fisioterapia quizás es más nuevo, que es cómo, utilizando un protocolo de baja frecuencia de 16-17 minutos, puede haber una depresión a largo plazo de la percepción de dolor, que puede subyacer a cambios en la plasticidad sináptica. No voy a tener tampoco a describir estos mecanismos, pues ya están descritos por la presentación de mi compañero Enrique. Incluso hay artículos del campo de la fisioterapia que habla cómo este sistema inhibitorio descendente, que se puede evaluar con la prueba de la modulación condicional del dolor, ya proponen que puede ser la base de un montón de terapias que son de alta intensidad, como el TENS, como la acupuntura, como la punción seca, como los masajes profundos. Tampoco voy a entrar demasiado aquí, pues este también lo explicó mi compañero, pero esta es una justificación de que el dolor inhibe el dolor o la contraindicación que siempre se habla en fisioterapia, porque encontramos una base fisiológica. Sin embargo, hay muchos pacientes que en condiciones de dolor crónico hay una desregulación de esta modulación descendente. Entonces hay pacientes que quizá no sean capaces de inhibir este dolor. Por lo tanto, quizá en estos pacientes producir este tipo de técnicas pueda ser contraproducente. Entonces, ¿cuándo no hay que utilizar este tipo de técnicas? Cuando nuestro sujeto sea incapaz de modular el dolor. No hace falta que tengamos un algómetro en la clínica. Hay signos clínicos en nuestro día a día que nos pueden dar pistas sobre si sean capaces de modular o no el dolor. Por ejemplo, imaginad que ponemos un TENS a un sujeto de alta intensidad y al cabo de los minutos lo normal es que observemos una acomodación, una habituación. Hay algunos sujetos que a lo mejor pueden decir, oye, me está molestando más, está subiendo la intensidad. O sujetos que les hemos hecho punción, les hemos hecho un tratamiento con ejercicio y al día siguiente refieren mucho más dolor, mucho más efectos adversos de lo que esperaríamos. Estos son signos clínicos que nos pueden hacer sospechar de cómo funciona su sistema inhibitorio descendente. En cuanto al TENS y a la neuromodulación, si se aplican con otros parámetros, seguramente tengamos, quizá no diferentes efectos, pero sí diferentes mecanismos por los cuales se han producido esos efectos. Entonces, en este caso vamos a hablar de una intensidad que sea baja, que simplemente produzca la sensación de corriente sin llegar a producir contracción muscular. Y una frecuencia alta, unos 100 hercios. Hay bastantes estudios que intentan ver los efectos de estos dos parámetros por separado. En este caso, la justificación, la base mecanística, neurofisiológica de estos parámetros de TENS, ya se han justificado antes en el campo, sobre todo por la teoría de Merzagy-Walsh, de la inhibición segmentaria, la puerta de control, como queráis llamarlo. Y con la intensidad baja estimularemos sobre todo fibras A delta y las fibras A beta, en concreto fibras no nociceptivas. De ahí que se produzca esta inhibición lateral. Pero sin embargo, también hay estudios de neurociencia aplicados en humanos con estimulación transcutánea, donde baja intensidad, pero con altas frecuencias, sí que es capaz de inducir plasticidad en el sentido de la potenciación. Pero ojo, no tiene que ser las típicas aplicaciones con la misma frecuencia a lo largo de toda la sesión, sino en burst, ¿vale? Estos protocolos, estos parámetros están mucho mejor explicados en la presentación de mi compañera Patricia, aunque aquí creo que también los expone. En cuanto al frío y al dolor, esto es muy interesante porque es bastante aceptado que en el campo que el frío produce analgesia y la justificación clásica que siempre se ha dado es que la temperatura afecta a la velocidad de conducción y específicamente afecta a las fibras que no están mielinizadas, no tienen esa capa aislante, entre comillas. Entonces, por eso afectaría mucho más a las fibras C o a las A delta, que son menos mielinizadas, justificando que se transmite menos la información nociceptiva. Sin embargo, en estos estudios, que son de fisioterapia, del 94, incluso antes, ya justifican que hay otros posibles mecanismos. Sin embargo, no trascienden en el tiempo y caen quizá en el olvido. Y los mecanismos actuales que más se pueden justificar en cuanto a la neurociencia es que hay un cruce de vías. Es decir, hay estudios donde producen un estímulo doloroso al paciente y aplican un estímulo mecánico a la vez
y esto inhibe la cantidad o reduce la cantidad de dolor que evoca el paciente. Y cuando se pone un estímulo de frío, también induce lo mismo. Entonces, funcionaría por un mecanismo seguramente parecido al mecánico, es decir, inhibición segmentaria. Y abajo os dejo un estudio de Claire, donde habla de esa base molecular, incluso va un paso más y hace un estudio en ratas, donde ya no solo poniendo frío, sino poniendo un agonista de los canales que detectan el frío, TRPM8, pone mentol o ibuprofena, es capaz de inducir esa analgesia que también encontramos cuando aplicamos frío, y bloqueándola con fármacos específicos o con animales modificados genéticamente que no tienen esos receptores, la analgesia mediada por el frío desaparece. Entonces, quizá es específico de este tipo de neuronas que detectan el frío. Entonces, esta es la base un poco neurofisiológica que si queréis indagar os dejo ahí el paper. Entonces, tras todo lo que acabamos de hablar hasta ahora, tanto el frío, tanto el calor, tanto las terapias manuales, la fisioterapia invasiva, kinesiotape, incluso nosotros mismos como fisioterapeutas, en el fondo podemos considerarnos como un transductor del sistema nervioso. Él solo entiende información del medio externo y la transforma en estímulos eléctricos que luego procesará. Entonces, es una reflexión interesante que tenemos que conocer cómo procesa toda esta información para saber qué le estamos metiendo y, sobre todo, cómo interpreta lo que le estamos metiendo. En esta segunda parte de la charla, que hemos visto antes en el índice, vamos a hablar del ejercicio. Porque es algo que todo el mundo conoce, el ejercicio mejora el dolor. Pero poco sabemos al respecto de cómo lo hace. Sin embargo, es Luca, que es la autora que os he comentado antes, su trabajo investigador está centrado específicamente en eso. Tiene estudios donde se demuestra que en sanos, si le provocamos un dolor, ese dolor en gente que hace ejercicio es más pequeño que el evocado en la gente que es sedentaria, y en sujetos patológicos produce una analgesia de los propios dolores que ellos ya sienten. Y esto está demostrado en gran cantidad de patologías. Sin embargo, hay un estudio muy interesante del 2005 de esto, donde los sujetos hacen una contracción isométrica de 90 segundos, muy larga, a una capacidad voluntaria máxima del 30%. En los sujetos sanos, lo que indujo es una disminución del dolor evocado por estímulos tanto mecánicos, tanto térmicos, evaluados local, en la musculatura que contrajo durante el ejercicio, que era una presión manual, y en zonas que son lejanas al dolor. Este tipo de evaluaciones son súper interesantes porque nos dan mucha información sobre qué tipo de mecanismos subyacen a esa analgesia. Es decir, si yo hago un ejercicio con la mano y veo que los umbrales al dolor en esa zona han aumentado, seguramente esos mecanismos de analgesia son periféricos o específicos a ese nivel medular y implicarán una serie de mecanismos. Pero si evalúo en otra zona del cuerpo, como en la pierna, una zona a distancia, seguramente los mecanismos que involucran esa analgesia sean centrales. Entonces esto nos da muchísima información. Pero si hacemos esta misma evaluación en sujetos con fibromialgia, vemos que los umbrales dolorosos a la presión se han disminuido, es decir, hay una hiperalgesia en esta zona y en zonas alejadas. Entonces quiere decir que los sujetos con fibromialgia tienen una modulación anormal del dolor, pero encima es un mecanismo central porque sabemos que a distancia también ocurre. Además de evaluar cómo se procesa el dolor, en este estudio han hecho diferentes tareas, que son en las tres barras que salen. La primera es tareas cognitivas, la segunda es tareas físicas y la tercera barra son tareas duales, que implican lo cognitivo y lo físico. Y cada una de estas gráficas implica una variable diferente. La primera es dolor, la segunda es fatiga cognitiva y la tercera es la fatiga física. En todas, los sujetos con fibromialgia representan más dolor, más fatiga física y más fatiga cognitiva. Independientemente de la tarea, siempre van a puntuar más que los sujetos sanos. Entonces hemos visto que el ejercicio en sujetos sanos siempre produce una analgesia, pero en algunos sujetos crónicos, con dolor crónico, suponen analgesia y en otros casos producen una hiperalgesia. Entonces, ¿por qué tiene esta acción que a priori es directamente contraria? Eso es lo que vamos a intentar discutir aquí ahora. Entonces, hay evidencia por Bank que los sujetos con dolor agudo tienen un menor reclutamiento muscular. Esto se ha replicado con un dolor, esto se ha evidenciado
con inducciones experimentales de dolor, con inyecciones o con diferentes tipos de lesión, o con fatiga, ejercicio con dolor inducido por fatiga, perdón. Los sujetos con dolor crónico suelen reportar mayores niveles de fatiga física y los sujetos con fatiga crónica también suelen reportar más dolor. Entonces, esto implica una correlación muy estrecha entre estos dos tipos de variables. En estos estudios que hablamos de SLUCA, donde el ejercicio puede inducir dolor a los pacientes que ya tienen dolor crónico, puede llevar a los sujetos a un sedentarismo, porque quieren evitar ese dolor, evidentemente. Entonces, esto también directamente va a repercutir en que disminuya la adherencia de nuestros pacientes al tratamiento con ejercicio. Entonces, aquí tenemos los METs por minuto partido de semana, que los sujetos en rojo son los sujetos fibromiálgicos y los sujetos azules son los sujetos controles. Tienen mucho más actividad promedio a la semana y los minutos de actividad por día en los sujetos que son sanos. Hay un estudio súper interesante que está hecho de la misma manera que antes, con algometría en diferentes partes del cuerpo, y cogen en un lado sujetos sanos, sujetos con dolor de hombro y sujetos con fibromialgia. Esto es un pedazo de estudio, os lo recomiendo que lo leáis. Y aplican mediciones de algometría en el infraespinoso, de forma bilateral, primero uno luego el otro, y en el cuádriceps, también de forma bilateral. Entonces, durante la realización de una contracción isométrica del infraespinoso y del cuádriceps. Entonces, lo que podemos observar aquí es que los sujetos sanos, cuando hacen una contracción, bueno, en condiciones normales los sujetos sanos tienen unos umbrales que son mayores que los sujetos con fibromialgia. Son mucho más sensibles. Y el sujeto con dolor en el hombro tiene un umbral más sensible solo en el sitio donde tienen el dolor, en ese mismo brazo. En el contrario, tienen un umbral al dolor normal. Y en las piernas tienen umbrales también normales. Entonces, cuando hacen una contracción isométrica de la musculatura rotadora externa del hombro, los sujetos sanos reportan que los umbrales de dolor son mayores. Entonces hay que hacer más presión para poder evocar el dolor. Esto quiere decir que el ejercicio está regulando un sistema de analgesia. Sin embargo, los sujetos con dolor de hombro reportan umbrales más sensibles en general, y los sujetos con fibromialgia también. Sin embargo, cuando la contracción es del cuádriceps, los sujetos con fibromialgia son los únicos que siguen teniendo los umbrales más bajos. Es decir, los sujetos con dolor de hombro sí que son capaces de reclutar sus sistemas de analgesia cuando la contracción son de musculatura que no está afectada. Y los sujetos con fibromialgia, da igual el músculo que contraigan, que siempre van a tener una incapacidad para reclutar el sistema inhibitorio descendente. Entonces, el ejercicio en sujetos sanos sí que es capaz de producir analgesia, pero en sujetos patológicos, a veces sí. De hecho, hay evidencia donde el ejercicio funciona en sujetos patológicos. Sin embargo, hay sujetos en los que no va a producirse esa analgesia, todo lo contrario, va a producirse una hiperalgesia. Esto, cuando lo leímos por primera vez, nos rompió completamente los esquemas, porque pensábamos que el ejercicio sí o sí estaba siempre indicado en el sujeto con dolor crónico. Pero parece que no. ¿Cuál es la base de esto? Porque ¿cómo el ejercicio es capaz de producir analgesia? SLUCA, la misma autora que os he estado comentando a lo largo de todo este apartado de ejercicio, tiene un montón de evidencia sobre esto y hay varios centros que están implicados en la regulación del dolor y de la activación del sistema inhibitorio ascendente, y el centro, el núcleo que juega un papel fundamental en esto es la médula rostral ventromedial, situada en el bristing, en el tronco del encéfalo, y tiene un papel fundamental junto con la sustancia gris periacueductal y, por supuesto, con otros centros superiores que están en la propia corteza. El núcleo magno del RAFE también tiene su implicación. Específicamente, han propuesto un modelo por el cual puede haber diferencias entre los sujetos que sí que hacen ejercicio de forma rutinaria, de forma regular, y los sujetos que no hacen ejercicio, sujetos sedentarios. Entonces, ellos proponen un mecanismo que es el que tienes aquí dibujado, que es la médula rostral ventromedial, donde, por lo general, en el sistema inhibitorio descendente las vías opioideas están activadas de manera constante, de manera tónica. Entonces, los sujetos que sí que realizan actividad, son los sujetos de la derecha, mantienen esta vía activa, y esa liberación de opioides
va a hacer que no se produzca la fosforilación del receptor NMDA. El receptor NMDA, como lo explicó Kike el otro día, es la base molecular que es el receptor, el tipo receptor, que da la base molecular a la sensibilización a largo plazo. Entonces, evitar que este receptor se fosforile puede prevenir la sensibilización. Sin embargo, los sujetos sedentarios reportan una menor activación de este sistema opioideo, pudiendo facilitar la fosforilación de este tipo de canal y que haya una facilitación. Por esto, en este tipo de sujetos sedentarios, sea sanos o sea con dolor crónico, probablemente por eso el ejercicio induce más facilitación que inhibición en el sistema inhibitorio. Por eso las consecuencias del dolor que se produce por el ejercicio. Algo súper interesante, que también se habla mucho, pero poco se sabe sobre sus mecanismos, es sobre la regulación del ejercicio y el sistema inmune. Todo el mundo intuye de alguna manera que el sistema inmune y el sistema nervioso están relacionados. Pero, ¿cómo y de qué manera? Sluka, de nuevo, propone un modelo en el que hay dos fenotipos de macrófagos. Los macrófagos tipo 1 y tipo 2. Cuando nosotros hacemos ejercicio, la fatiga, en condiciones de fatiga, se liberan una serie de sustancias químicas que van a detectar estos tipos de macrófagos, las típicas de la fatiga. Los macrófagos tipo 1 van a liberar una serie de citoquinas que son inflamatorias. Van a aumentar la actividad de los receptores y, consecuentemente, aumentarán la hiperalgesia y el dolor consecuente del ejercicio. Sin embargo, el fenotipo de macrófagos tipo 2 liberan citoquinas antiinflamatorias que tienen un efecto preventivo en el dolor. Ella ha encontrado que los sujetos que son activos suelen tener más porcentaje de macrófagos tipo 2 respecto a los sujetos sedentarios, que suelen tener más macrófagos del tipo 1. Además de estos efectos locales en el músculo, hay efectos sistémicos, y hay un estudio muy interesante en pacientes con fibromialgia donde hacían ejercicio acuático y evaluaban a los 4 y 8 meses las citoquinas inflamatorias que tienen en sangre. A los 4 meses vieron que no habían cambios. Sin embargo, a los 8 meses sí que vieron que había una disminución en las citoquinas basales y en las inducidas. O sea, sí que tiene un efecto el ejercicio sobre la regulación del sistema inmune de manera local y de manera sistémica. Y no solo en estos sistemas, sino también en el sistema nervioso central. La actividad de las células gliales modulan la cantidad de citoquinas inflamatorias que se producen en el sistema. Entonces, en animales que se les ha ligado el nervio ciático, se les ha lesionado y estos animales ahora tienen dolor neuropático, el ejercicio, en este caso correr en la ruedecita, disminuye la actividad de estas células gliales y por lo tanto las citoquinas inflamatorias que se liberan y aumenta específicamente las citoquinas antiinflamatorias. Entonces el ejercicio tiene un papel directo, completamente directo en el sistema inmune y a su vez en la analgesia producida. Aquí tenemos evidencias de cómo el ejercicio es capaz de prevenir y cómo es capaz de reducir el dolor en diferentes condiciones de dolor. En dolor crónico y dolor inducido por el ejercicio y con inyecciones de carragenina, que es al final una sustancia que es proinflamatoria, pero no lo suele modular en condiciones de dolor inflamatorio agudo. Y bueno, aquí os dejo las referencias por si queréis leerlo. Y el ejercicio sí que produce más analgesia cuanto más se aumenta la intensidad. Por ejemplo, cuando corremos, correr más rápido. Entonces aquí tenemos una serie de mensajes para la clínica que son directamente transferibles y trasladables de estos resultados, que es más intensidad y más duración del programa. Por supuesto, para mantener esa frecuencia de entrenamiento. Estos efectos siempre van a ser un poco a largo plazo. Entonces, nada de picos, sino sin prisa, pero sin pausa. Este es un poco el modelo general del ejercicio en la neurociencia del dolor. Este es una imagen sacada directamente del estudio de Sluka, de la revisión. Y es súper interesante porque esta flecha representa hacia arriba cuanto más intenso es un ejercicio y cómo se van reclutando los mismos sistemas a la derecha en sujetos con dolor crónico y a la izquierda en sujetos sanos. Entonces, los sujetos con dolor crónico tienen más sensibilizado todo este sistema. Entonces, cuanto más intenso sea un ejercicio, antes reclutaremos la nocicepción inducida por el ejercicio. Entonces, es más fácil
pasarnos con la dosis en estos pacientes y que reporten efectos secundarios y que sea totalmente contraproducente en estos sujetos. Cambiando ahora a las nuevas terapias, para empezar, de la tan famosa y tan escuchada educación para el dolor, es esta intervención creada por Mosley y Butler en su libro Explain Pain, también muy recomendable para clínicos, incluso para sujetos, está muy bien adaptado. El objetivo, bueno, aquí también os dejo la palabra clave, y el objetivo de esta intervención es cambiar las creencias y los comportamientos de los sujetos sobre el dolor, para que al final se adapten y sean capaces de llevar una vida o afrontar diferente su dolor. Hay muchos estudios que hablan sobre sus efectos y hay una serie de revisiones que son muy interesantes, donde parece que tienden a disminuir el dolor, sobre todo el dolor a corto plazo, pero no es significativo en estos estudios. Sin embargo, sí que reduce de una manera consistente la catastrofización, la kinesofobia, el miedo al movimiento y demás aspectos relacionados con factores cognitivos. Sin embargo, he estado buscando mucho sobre cuáles son los efectos neurofisiológicos que subyacen a esta terapia, pero no lo encuentro por ningún lado. Incluso en el estudio de Mosley y Butler del 2015, que ellos hacen una revisión de 15 años desde que comenzó esta técnica, incluso ellos reconocen que los mecanismos son a día de hoy desconocidos. Ellos fundamentan esta técnica o parten de la terapia cognitivo-conductual para intentar inducir esos cambios en los sujetos, pero hay estudios muy interesantes en neurociencia, en concreto este que os dejo aquí abajo, que es súper interesante, os recomiendo, es un pedazo de artículo que habla sobre cómo se puede modular el dolor mediante la emoción y la cognición. Y no son palabrerías que quedan en el aire. Tiene su base fisiológica y lo explican con muchísimo detalle y con estudios que lo avalan. Entonces, esta imagen la recordaréis seguramente de la charla de Quique, y aquí habla de los diferentes centros que están relacionados con el dolor. En concreto, por ejemplo, el córtex anterior cingulado es un área que está relacionada con la emoción, con el procesamiento de la emoción, con cómo nos hace sentir y cómo nos sentimos. Pues eso directamente tiene conexiones con el sistema inhibitorio descendente. Entonces, en este tipo de estudios relaciona directamente y establece una base por la que podemos entender cómo quizá este tipo de educación pudiera influir. De una misma manera, este nuevo paradigma de terapias, como la imaginería motora, la observación de acciones, por supuesto, como estamos haciendo ahora, ¿no? Ver muchos vídeos de ejercicio, pero tumbados desde el sofá. La realidad virtual, la terapia espejo, todo parte un poco de estas premisas de cómo son terapias enfocadas en lo cognitivo, ya no en el tejido, sino en un enfoque más biopsicosocial. La integración multisensorial quiere decir que como el dolor no está como el daño no está relacionado con el dolor, es decir, la cantidad de input nociceptivo no es lineal con la cantidad de dolor que tenemos, al final influyen otros factores. Y estas terapias intentan modular otros factores, en concreto la cognición y la emoción. Y con esto podemos jugar mucho con el contexto. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes que con realidad virtual, con pacientes y resonancia magnética funcional que están despiertos, donde ellos ven una simulación de cómo les clavan una aguja en la mano. Y eso les evoca actividad que está completamente solapada con la que se le evocaría si se les pincha una aguja de verdad. Entonces el contexto puede ser súper importante en estos pacientes para poder modular ese dolor. Pensar, por ejemplo, en el paciente que le duele el hombro siempre que va a atender la colada. Quizás se pueda hacer ejercicio en otro contexto o usar realidad virtual o imaginería motora o terapia espejo para que, cambiando ese contexto, esa cognición o lo que sea de la tarea, que evite producir dolor, y así de esta manera podrá romper esa asociación que tiene entre ese gesto, ese contexto y el dolor. Pero bueno, si no tenemos dinero, no podemos utilizar este tipo de terapias, o si por ejemplo los pacientes no entienden lo que queremos transmitirle o el enfoque que queremos darle, no tiene sentido. Por ejemplo, si un niño no entiende la explicación que le estamos dando sobre la educación en el dolor, o no entiende que imaginándose un ejercicio como si lo estuviera haciendo para su cerebro, no tiene sentido que utilicemos esta terapia. Entonces,
el contexto de la clínica es un mundo y podemos utilizar un montón de terapias que disminuyen el dolor para hacer ejercicio y así cambiar la condición y cómo el paciente y las expectativas del paciente, perdón, quería decir. Entonces, por ejemplo, todos conocemos Mulligan. Mulligan induce una analgesia rápida, inmediata, y de repente el paciente es capaz de levantar el brazo sin dolor. Y eso produce un choque de expectativas tan fuerte al paciente que eso genera muchísima adherencia terapéutica y va a producir muchísimo placebo, que no voy a entrar, pero ahora os dejaré alguna referencia. Entonces podemos usar ese momento para que el sujeto empiece a hacer ejercicio y que ese ejercicio no lo evoque dolor e incluso favorezca la analgesia que va a producir. Entonces así estamos combinando terapias para potenciar ese efecto analgésico. De la misma manera, bueno, a esta mujer le podemos poner TENS, pues si luego quiere hacer pesas con la cabeza, el ejercicio que sea. Pero ese es un poco el objetivo. Pero incluso hasta el color de la clínica. Estos estudios a un paciente le evocan un estímulo nocivo a la vez que le ponen un color, una diapositiva pintada de un color u otro. Pues el color rojo siempre va a evocar que los estímulos dolorosos sean más dolorosos. Así que si tenéis que pintar la clínica de algún color, pues que sea de color azul o verde. O si tenéis algún aparato nuevo que queréis sacar, pues ya sabéis qué diseño o qué tipo de diseño tendría que tener. Entonces, por último, quería dejaros aquí un estudio que es súper interesante de un investigador que intenta dar respuesta a cómo funciona el placebo, al nocebo, pero sí aplicado al contexto de la fisioterapia. Entonces es una revisión chulísima que abarca desde las bases neurofisiológicas del nocebo y el placebo hasta en qué contextos o qué tipo de relación tenéis que tener con el paciente o qué tipo de terapia y hace aplicaciones prácticas directas. Entonces, bueno, por último, chicos, quería agradecer a todo mi grupo de investigación, a la doctora Juana Gallar, a María Carmen Acosta por habernos dado la oportunidad de entrar al Instituto de Neurociencias, al grupo de NMP y EPTE, a Fran Vicent y toda la gente que les rodea por haber querido apostar por nosotros y por la investigación en fisioterapia, y a todo nuestro grupo más cercano por estar a destajo con nosotros. Gracias a Patri, a Nuria y a Gracias por haber llegado hasta aquí. Y aquí abajo estamos el Kike y yo, vivimos juntos, así que un placer vivir con este crack. Y ya nada, os dejo los correos y su Instagram porque yo no tengo y soy un carcamal, así que lo que necesitéis, chicos.